Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Aguilar Carvajal, soy docente de la carrera de Mecánica Automotriz del Instituto Tecnológico Mundial OMIE. En esta ocasión vamos a hablar sobre las partes internas que podemos encontrar dentro de un motor y cómo diagnosticar cada uno de estos. De esta forma vamos a poder lograr identificar los daños para que posteriormente el motor pueda llegar a tener un correcto funcionamiento. Bien, ahora vamos a conocer o vamos a iniciar por lo que viene siendo el pistón, una de las partes más importantes que está dentro del motor. Háblanos un poquito, por favor. Como podemos observar, la cabeza del pistón tiene diferentes formas, puede ser cóncava, convexa o plana. En esta ocasión tenemos lo que es la cóncava. Les voy a hablar lo que es un poco lo que es el pistón, lo que son las ranuras. Tenemos tres ranuras, una es la que es la compresión, la segunda que es de barrido y la tercera que es de lubricación. En esta parte podemos observar que esta es la landa, lo que son las tres ranuras, la falda o pollera y lo que es la biela. Tipo de sujeción podemos observar en el bulón lo que es, puede ser flotante en la biela, fijo en el pistón o flotante en la biela o flotante en ambas. Bien. Háblanos un poquito sobre el montaje del pistón. ¿Qué referencias tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta el punto de referencia que se encuentra en la cabeza del pistón, o podemos hacer nuestra propia marca de lo que es dentro de lo que es la cabeza del pistón. Esto se llegaría a montar directamente a lo que es la correa de distribución. El punto de referencia es la correa de distribución, y en todo caso, si montamos hacia el otro lado, llegaría a pasar el problema de que las válvulas llegarían a chocar lo que es en la cabeza y ya sería un mal funcionamiento de lo que es dentro del motor. Entonces, lo que viene siendo el montaje del pistón es demasiado importante, ya que tiene una posición y un lado de montaje. Bien, como ya hemos conversado sobre la cabeza del pistón, se está generando toda la fuerza que va a mover las piezas internas del motor. Esa fuerza va dirigida directamente a lo que es el eje del cigüeñal, el cual al recibir toda esa fuerza puede llegar a tener daños importantes, pero esos daños se puede llegar a corregir. Explícanos cómo corregimos algún tipo de desgaste extremo de un cigüeñal. Lo llegaremos a corregir llevándolo a una rectificación, que sería llevándolo a su sobremedida. Como está en estándar y si llega a sufrir un daño, llegaríamos a rectificarlo a una medida de 0.25, 0.50 y 0.75, que 0.75 llegaría a ser el límite. Exactamente. Entonces, esas sobremedidas que nos acaban de mencionar son muy importantes verificarlas, ya que si en efecto no conocemos la medida, no podríamos saber a qué sobremedida poder llegar a corregir a través de un rectificado. Ahora muy bien, vamos a ver cómo es que llega a sostenerse el cigüeñal dentro del bloque. Para ello tenemos unas piezas el cual nos va a explicar su funcionamiento. Bueno, les voy a explicar sobre las bancadas. Esta tiene que ir en una posición exacta y en su numeración exacta, ya que estaría yendo aquí, y si lo colocaríamos al revés puede sufrir unos daños y desgastes en el cigüeñal. Luego, continuando, le colocamos lo que son los cojinetes. Tenemos que colocar agarrando siempre de los costados, ya que si agarramos del medio podemos sufrir unos daños severos. Y también colocamos siempre en su seguro, que está aquí y tienen aquí. Los colocamos en una posición que sea cómoda para nosotros y lo mismo, colocamos en su seguro y lo apretamos. Eso sería todo, siempre respetando su orden de cada uno. Exacto, esto ya para lo que es el montaje del cojinete al cigüeñal, ya que el cigüeñal va a hacer fricción en este punto de acá en el cojinete. Entonces ya posteriormente eso se tiene que lubricar para terminar su montaje. Bien, ahora vamos a hablar de lo que sería la tapa del cilindro. Hemos hablado de los pistones, ahora vamos a ver qué función o qué piezas se encuentran en lo que es la culata. Bueno, aquí tenemos lo que es la culata, y esta culata sabemos que, como bien dijo mi licenciado, es una tapa de los cilindros, y para evitar fugas o cualquier fuga que haya, hacemos un diagnóstico, y para ese diagnóstico usamos lo que es una regla metálica para hacer el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Colocamos, como sabemos que la regla está recta, colocamos lo que es en los laterales, y con ayuda de un gauge, una lámina de gauge, visualizamos
Sí, con una lámina de gauge podemos hacer la prueba si es que entra una lámina de gauge, ya que este gauge viene en diferentes medidas. Hacemos la prueba colocando la regla, hacemos la prueba, si llegaría a entrar esto, entonces indicaría de que esta tapa o esta tapa de culata ya tendría lo que es una holgura o un desgaste, por lo cual podría haber lo que es una fuga y no sería muy efectivo para el motor y lo que es para la combustión. Ahora, entonces, esta culata tiene que tener una característica única y es que tiene que estar perfectamente seco para que después posteriormente selle bien con el bloque. Bien, ahora en lo que respecta al funcionamiento, las otras partes que van a componer la culata son las válvulas y el eje de balancines. Ahora nos va a explicar la función de este. Continuando con la exposición, les voy a explicar sobre el eje de balancines. Es una parte crucial de los motores de combustión interna. Su principal función es realizar el movimiento rotativo del árbol de levas y de los balancines. Existen varios tipos de eje de balancines. Aquí podemos ver que es un eje de balancín simple. También existen ejes de balancines dobles, oscilantes y de rodillos. En esta ocasión podemos ver que sus balancines son mecánicos, que son accionados por una varilla y levas. Y también existe otro tipo de balancines que son los hidráulicos, que son accionados automáticamente en el interior del motor. Perfecto. Ahora, en todo caso, entonces, este eje de balancines de lo que se va a encargar es de aperturar todas las válvulas de la culata. ¿Nos hablas un poquito acerca de esas válvulas? Bueno, las válvulas. Sobre la función de las válvulas es el que permite, ¿no?, la entrada de combustible y aire, haciendo la salida sobre los gases quemados. En este caso les voy a explicar las partes de lo que tiene sobre una válvula. Las partes, lo que tiene sobre una válvula sería el asiento del resorte, los seguros, el resorte y así la válvula. En este caso, la parte de la válvula estaría conformado por que sería la cabeza, la ranura de seguro y así el vástago y posterior el asiento y la cabeza. ¿Cómo podemos identificar esto? En este caso yo estoy agarrando que sería la admisión, sería un poquito más el diámetro más ancho en este caso porque necesitaría mayor fuerza, que sería la admisión sobre el aire y el combustible, y sería de menor, sería el retiro sobre los gases quemados. Exacto, entonces tenemos lo que son dos tipos de válvulas, una válvula de admisión y una válvula de escape. Uno deja o permite el ingreso de aire y el otro permite la salida de los gases que ya se van a quemar. Una vez entonces que realizamos el diagnóstico de las partes internas del motor, vamos preparando, realizándoles la limpieza y el mantenimiento adecuado para posteriormente comenzar con el armado. Iniciamos ya que tenemos parcialmente armado todo lo que viene siendo un motor, pero complementando unas piezas extras. Hablamos de cuáles son esas piezas. Ya, las partes de estas piezas vienen a ser lo que vienen siendo las tapas. Como podemos ver aquí, la tapa del cuello cigüeñal y la tapa de la brida. La tapa del cuello cigüeñal va en la parte frontal, lo que viene siendo el bloque, que va ubicado en esta posición, y la tapa de la brida va ubicada en la parte posterior del bloque. Su función de estas tapas viene siendo el sellado correcto de lo que viene siendo el bloque, cosa que evitar fuga de aceite. Perfecto, entonces en este caso ambas tapas están albergando en su interior lo que viene siendo unos retenes. Bien, como podemos ver, aquí tenemos lo que es el eje de levas. Y esto cumple una función muy importante dentro del bloque, que es abrir las válvulas. Pero aparte de eso tenemos los engranajes, son diferentes engranajes, que este es el engranaje del eje de levas y este es el engranaje del cigüeñal. Esto ya es una pieza muy aparte. Mostrarnos un poquito dónde va montado el engranaje del cigüeñal. El engranaje del cigüeñal, en este caso tenemos lo que es aquí, y el engranaje del cigüeñal va a este sector. Lo posicionamos ahí correctamente sin maltratarlo mucho y ahí ya cumplirá su función, que es cuando ponemos la cuerda de distribución. Y aquí tenemos lo que es el engranaje del eje de levas, y este igual cumple su función de, lo ponemos justamente así
para que sea un correcto montaje del engranaje del eje de levas, y este igual ya iría funcionando con la correa de distribución. Resaltar un punto importante, y es que ambos engranajes llegan a tener unas marcas o unos puntos de referencia. ¿Para qué? Para que posteriormente se vaya a sincronizar. Unas guías las cuales nos van a permitir el montaje del engranaje en una sola posición. Bien, ahora una vez que ya las piezas, los engranajes están montados, nos va a explicar por qué necesitamos nosotros realizar una sincronización del motor. Bien, la sincronización de un motor es importante porque de esta manera un motor funciona con mayor eficiencia, hace de que gaste menos combustible y además que de esta manera un motor puede tener un correcto encendido, ¿no? Entonces, prácticamente la correa dentada tiene también su importancia para poder justamente hacer esta sincronización. Como habló anteriormente nuestro docente, por medio de las marcas y por medio de la correa dentada es que nosotros podemos sincronizar el motor correctamente, ¿no? Mostrarnos un poquito cómo o dónde es que va montado esa correa. Bien, esta correa va montada de la siguiente manera. Este engranaje, que es del cigüeñal, viene en la parte de abajo, y este engranaje del árbol de levas viene en la parte de arriba, ¿sí? Y aquí tenemos también un tensor. Entonces, este tiene que pasar absolutamente rodeando cada una de estas piezas para que pueda ser sincronizado. Correcto, entonces de esta forma estaríamos sincronizando todas las partes internas que están dentro del bloque con las partes internas que están en la culata. De esta forma no va a haber un choque entre piezas metálicas. Y con eso estaríamos concluyendo la exposición.